lo que les decía, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidarnos específicamente, señores estudiantes de tercero de bachillerato. Es importante seguirnos cuidando, tener los elementos de bioseguridad presentes, mantenernos todavía un poquito aislados, ¿sí? Para poder salir adelante. La clase que les voy a dar a conocer es acerca de lo que es el programa Microsoft Excel. Por favor, vamos a partir con esto. Les voy a compartir, ¿sí? Y vamos a ir observando, ¿ya? ¿Qué es Microsoft Excel? Excel es un programa exclusivamente, ¿sí? Que pertenece al paquete del Office y es exclusivamente lo que les estaba indicando, un programa de cálculo, netamente de cálculo, en donde nosotros vamos a desarrollar a través de fórmulas, a través de funciones, ya sean cálculos elementales, ya sean cálculos aritméticos, ya sean cálculos contables, ¿sí? Todo esto nos va a permitir lo que es Microsoft Excel. Excel, al igual que los programas de ofimática, ¿sí? Al igual que los programas de ofimática, presentan la misma estructura dentro de su cuadro lógico. Se diferencia de sus primos hermanos tanto de Word y PowerPoint porque en su hoja de trabajo presentan celdas. Entonces, aquí por favor, vamos a darles a conocer a ustedes. Esta parte yo les voy a dar a uno, si es que ustedes están, es una plataforma interactiva que les voy a dar a conocer, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando en Excel, automáticamente estos cuadritos, señores estudiantes, estos cuadritos de aquí que nosotros estamos observando, se llaman celdas. Una celda en Excel está formado por filas y columnas. Las columnas están dadas por el abecedario y las filas están dadas por los números. ¿Por qué motivo se realiza esta parte de filas y columnas? Porque cuando nosotros o la persona que inventó este programa tuvo la genialidad de ir introduciendo la matemática algebraica. Cuando nosotros nos están dando en matemática algebraica y ustedes han de estar recibiendo, señores y señoritas estudiantes, matemáticas, primero van a observar que en matemática vamos a entreverar tanto letras como números. Es por eso que cada una de estas celdas comienzan a formar intervalos y rangos. ¿Ya? Vamos, por favor, voy a dejar un ratito de compartir y les voy a compartir lo que es Excel en sí. Lo que es Excel en sí, sin estarnos metiendo a lo que es el programa todavía que les voy a dar a conocer. Entonces, ¿cómo ingresamos a Excel? Una forma bastante para nosotros poder buscar si es que tenemos Windows 10, es importante ir conociendo esta parte. La forma de ir buscando esto de aquí se llama todo lo que es la base de datos que se encuentran internamente en el computador. Pero al darle clic aquí en esta parte, señores estudiantes, ustedes automáticamente les va a aparecer esto. Observen, ¿sí? Y dentro de esta parte, ustedes van a ver, ¿sí? Todos los programas, por ejemplo, tengo programas con A, con C, con D, con E, F, son los programas que tengo instalados dentro del computador. Si yo le pongo con E, automáticamente me salen todos los programas que comiencen con E. Son una forma que nosotros nos trae Windows 10 para nosotros poder ir viendo. Excel, ingreso automáticamente al programa Microsoft Excel y aquí está lo que les estaba contando. Entonces, en primer lugar, Excel es un programa netamente de cálculo, ¿sí? Aquí tengo una celda. Cuando nosotros estamos renombrando una celda está formada por una columna y una fila. Por ejemplo, si yo digo, esta celda se va a llamar la celda D6 y le voy a poner el número 7 en la celda D6. Si yo o alguna persona les dice, a ver, ¿dónde queda la celda 2A? Alguien que me diga, ¿dónde queda la celda 2A?
Por favor, ¿alguien? La celda 2A. ¿Quedará aquí donde estoy apuntando? ¿Qué dice Jefferson? ¿Quedará allí la Mm, celda 2A? yo digo que sí. Fíjense que cómo el profe los confundió. En primer lugar, la celda 2A no existe. ¿Por qué no existe? Porque la celda siempre va a empezar con la letra. Con la letra. Aquí dice A2. ¿Sí? Siempre ese rango se va a mantener. Si por algún motivo, digamos, en una evaluación que tengan ustedes, cuando vayan, alguien dice, ¿sabe qué, profe? Yo quiero optar por seguir informática educativa. Y esta es una de las preguntas que les hacen cuando ustedes van a la universidad. ¿Dónde está la celda, por ejemplo, 3C? Lo primerito que van ustedes a ubicar aquí, y eso es un error, porque la celda 3C no existe. Aquí estoy poniendo la celda C3. Entonces, verificar primero eso, que comenzamos con una letra y luego el número. Correcto. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver en esta parte de aquí? Vamos a ir observando qué son los operadores lógicos o los operadores aritméticos. Dentro de los operadores aritméticos, nosotros tenemos que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí? Esos son los operadores aritméticos, ¿sí? En matemática básica. Vamos a observar esto, ¿sí? Voy a continuar. ¿Qué dice aquí? Vamos siempre a pasar a la barra de fórmulas. Esta es la barra de fórmulas. En este caso, ¿qué voy a colocar aquí? Observen que está en la celda B3. Está puesto el cursor. Voy a aplastar la barra de fórmulas y me dice, realizar la suma de 5 más 10. ¿Cómo realizo la suma de 5 más 10? Facilito. Primero, para realizar la suma de 5 más 10, ¿sí? Tengo que activar los operadores lógico-matemáticos. ¿Cómo activo los operadores lógico-matemáticos? ¿Alguien sabe cómo se activan los operadores lógico-matemáticos? Colocando el signo igual, que yo lo tengo en el cero. Observen su teclado, pero tengo que aplastar primeramente la tecla Shift igual. Ahí sí ya me sale el igual. Y realizo 5 más 10, Enter. Me sale 15. ¿Sí? En este caso me dice que realice 5 por 3. ¿Quién está en computadora, por favor? ¿Quién está en computador? Yo lo hice. Ya. Te voy a compartir, por favor, para que vos me vayas realizando. ¿Sí? Jefferson, Yo. ¿ya? ¿Sí? Dele clic, por favor, a su mouse para que controle la máquina del profe. Ya, muy bien. Coloque allí. Primero active los operadores lógicos. Active Shift igual. ¿Correcto? 5 por 3, póngale. El asterisco. Acuérdese, exacto, por 3. No, ahí es más. De antes, como le salió por el 3. Enter. Correcto. 15. Hágale la división de una vez. Shift igual. 5 dividido para 3. Enter. Enter. No sé, nadie le di.
5 dividido para 3. Enter, presione allí. Aplasto el Enter. Sí, no le coge. Déjenme realizarle yo. 15 igual 15 dividido para 3. Enter. 5. ¿Sí? Ahora 5 menos 3 tiene que darme 2. Chip igual 5 menos 2. ¿Sí? Tiene que darme, sí, menos 3, 2. Correcto. Estos son como los operadores lógicos que pasamos directamente. ¿Qué vamos a ir realizando, por favor? ¿Qué vamos a ir realizando ahora en Excel? Observen, voy a abrir mi plantilla de Excel y aquí voy a comenzar a colocar números, ¿sí? En diferentes celdas, en diferentes celdas. Ya tengo el 7, ¿no es cierto? Que está en la celda de 6. Ahora voy a poner en la celda F3, voy a poner 8, ¿sí? En la celda A2 voy a poner 4, correcto. Y aquí donde voy a comenzar, ¿sí? Y marqué de amarillo, voy a comenzar a sumarlos, a sumar eso. Entonces, Shift igual, pero ahora ya no vamos a poner directamente los números, sino que vamos a poner la celda. Observen ahora, ¿sí? Vamos a colocar la celda. Por ejemplo, si yo pongo esto, 4 más 7 más 8, me da el resultado, ¿no es cierto? Me da el resultado 19. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero cambiar a algo, se va a seguir manteniendo ese resultado. Por ejemplo, yo aquí ya no quiero que vaya 4, sino quiero que vaya 100. Observen, se va a seguir manteniendo. ¿Por qué hago esto de aquí? Porque cuando son rangos estáticos en una fórmula, cuando son rangos estáticos, solamente estoy cogiendo la cantidad, no va a cambiar. Entonces, para que comience a cambiar, ¿sí? Aquí, ¿qué cantidad iba? El 4 creo que iba, ¿sí? Sí, listo. Ya, aquí le voy a poner el 4. Ahora sí, observen. Vamos a poner ahora sí. ¿Cómo haríamos la suma? Fácil. Shift igual. Simplemente le doy un clic a 2, ¿no es cierto? Voy a sumar la celda A2 más de 7, ¿no es cierto? De 6 más F8. Y aplasto Enter. ¿Qué sucede? Me va a salir 19, pero ya va a quedar ya no estático, sino dinámico. Por ejemplo, si ya no quiero que vaya aquí la cantidad de 4, como hice de antes, quiero que vaya 100, ¿qué pasará en la fórmula? Sigue sumando. Eso es Excel. Excel son números estáticos y números dinámicos. Cuando nosotros trabajamos con celdas dinámicas, automáticamente van a comenzar a realizar las fórmulas. Y es por eso que nos sirve Excel para comenzar a hacer registros tanto estáticos o registros dinámicos. ¿Sí? Es muy importante ir conociendo esto. Vamos a ver aquí. Voy a borrar esto. Y ahora sí, quiero que ustedes sumen la celda A, ¿no es cierto? Con la celda A2, con la celda D6 y le resten la celda F3. ¿Quién quiere hacerlo?
¿Alguien? Se lo realiza así. Acuérdense que siempre para realizar una fórmula, estamos todavía en las fórmulas más básicas. Pongo ship igual. El profe me dice que quiero que sumen. Sumo la celda A más, sumo la celda D, 6, menos, y pongo la celda F. Eso era todo. Aplasto Enter, me sale 99. ¿Qué pasa si yo aquí en la celda F le digo que ya no es 8, sino que es 40? Sigo manteniendo el mismo rango. ¿Qué me está diciendo la fórmula? Me está diciendo que sume a 2 más D3, D6, ¿no es cierto? Que 107 menos 40 me da 67. ¿Sí? Sigo manteniendo el mismo orden. Entonces, esas son fórmulas que nosotros tenemos que ir conociendo. Primero, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a ir realizando? Por favor, voy a poner aquí en la pizarrita para que ustedes vayan observando. Primero, esto ya es un poquito del deber para que vayan verificando. ¿Qué es? Hagámosle así. ¿Qué es Excel? ¿Sí? Sería una pregunta del deber. ¿Qué es Excel? Segunda, ¿qué es una celda? Acuérdense que todo esto ya les di. Tercero, ¿qué es un rango? ¿Qué es un rango? ¿Qué es una fórmula estática? ¿Qué es una fórmula estática? No anoten nada porque acuérdense que yo les voy a pasar, está siendo grabada esta parte, ¿sí? ¿Y qué es una fórmula dinámica? Hasta aquí, ¿sí? Hemos sacado 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas, ¿sí? Correcto. Voy a dejar de compartir y vamos a seguir, por favor, verificando qué más nos trae nuestro programita de Excel. Funciones. Pasamos de los operadores aritméticos, tanto lo que es suma, resta, multiplicación y división, para ver lo que son funciones, que es una cosa diferente. ¿Qué serán las funciones? Las funciones, señores estudiantes, no es otra cosa más que donde ya hacemos una fórmula mucho mejor estructurada. Ya le damos a la computadora, en este caso al programa Microsoft Excel, ya le damos a conocer una fórmula más completa. ¿Sí? Dice que para escribir fórmulas debes recordar el siguiente orden. Observen. Primero, colocar el símbolo igual, como lo estábamos haciendo. Seguido de la función. ¿Qué función? Si el profe les dice, ¿sabe qué? Vamos a ver la función suma, pues le coloco la palabra suma. Vamos a ver la función potencia, coloco potencia. Vamos a poner la función promedio, coloco promedio. ¿Sí? Abrir el paréntesis, escribir las celdas deseadas y cerrar el paréntesis. Ejemplo, observe. ¿Sí? Vamos a observar esto. Correcto. Aquí nosotros, señores estudiantes, tenemos un rango de datos. ¿Qué vendría a ser un rango de datos? ¿Sí? Vendrían a ser varios números que están en diferentes celdas. Por ejemplo, el 5 está en la A1, el 8 está en la B1 y el 3 está en la C1, diferentes celdas. ¿Sí? Todos estos forman un rango de datos. Ahora dice, inténtalo sumar las celdas de A1 hasta C1. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguien que quiere intentar, por favor?
verificando que primero se tiene que poner el signo igual. ¿Alguien que lo quiera realizar? Cristina, ¿está en computadora? No, dicen, estoy en mi celular. ¿Alguien más que esté en computadora? Tatiana, No, listen, estoy en celular. Jefferson, de nuevo. Me puede repetir, pero dicen como dijo el paso. Ya te voy diciendo paso a paso. Te voy a dar el control y te voy ayudando. No te preocupes, Jefferson. A ver, dele, Ya. listen. Inténtalo. Suma las celdas de A1 hasta C1. ¿Qué primero vas a colocar allí? Aplasta Shift igual. Shift a igual. Allí, no en la barra de fórmulas abajo. Eso. Shift igual. Suma. La palabra suma. No, la palabra suma. Correcto. Abre paréntesis, Shift paréntesis. ¿Está bien ahí en minúsculas? Sí, ponles poner en minúsculas o mayúsculas, cualquiera. Ahí, ya. Ahora, Ahora sí. ahora sí. ¿En dónde se encuentra el 5? Una uno. Ya, escribe A1. Dos puntos. Acuérdense que los dos puntos significan hasta. Quiero sumar desde la A1 ¿hasta dónde? Hasta la C1. Cierro paréntesis. Enter. Correcto. Muy bien, Jefferson. ¿Sí? Ya. Vamos a ir observando esta partecita de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Por favor, pongan atención acá. Ahora, ya tengo toda esta parte, ¿sí? Aquí estamos con datos dispersos. Acuérdense que aquí está el 100. ¿Por qué se llama datos dispersos? Porque se encuentran en diferentes celdas, pero no continuas. Allá nos presentaba un ejemplo de datos continuos. Se llaman datos continuos porque se encuentran en diferentes celdas, pero continuas. Entonces yo voy a poner aquí unos datos continuos, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a poner 30, ¿sí? Voy a poner 60, voy a poner 10, ¿sí? Y voy a poner 3. Correcto. Fíjense que son datos continuos. O puedo poner también acá abajo lo mismo. 60, ¿cierto? 10 y 3. Vendrían a ser datos continuos, pero en una sola celda, pero en diferente, ¿sí? En diferente fila. Acá son en diferentes celdas, pero en una sola fila. Correcto. ¿Cómo vamos a calcular aquí? Muy fácil, ¿no es cierto? Primeramente estamos viendo sobre lo que es la función suma. Aquí vamos a colocar shift igual suma. Observen cómo va a salir. Abro el paréntesis. ¿Por qué abro el paréntesis? Porque voy a comenzar a sumar varias celdas. Shift paréntesis. Y le digo, miren que la fórmula acá ya me dice suma. ¿De qué número a qué número? ¿Sí? Entonces les digo que me sume la celda donde está el 30. Desde B1, dos puntos que significan, los dos puntos, ¿qué significaban, por favor? Hasta. Hasta, correcto. ¿Sí? ¿En dónde se encuentra el 3? ¿En qué celda, por favor, alguien? E13. ¿En qué? E13. E3. E13. E13, correcto. Fíjense cómo se va marcando, ¿sí? Le pongo, le cierro y le aplasto Enter. Y me sale 103. ¿Sí? Muy fácil de comenzar a realizar esta parte. Alguien dice, ¿sabe qué, profe? ¿Hay otra parte o hay otra fórmula cómo realizarla? Sí, sí hay otra fórmula cómo nosotros vamos a sacar el mismo 103. Igual la misma función. Shift igual suma. ¿Sí? Shift igual suma.
Chip igual suma, ¿no es cierto? Abro paréntesis y le voy asignando celda por celda. Pero esta fórmula de asignación de celda por celda va a ser mucho más larga. Observen cómo va a ser. Veo a dónde está el 30. Está el 30 en B13. B13, observen que ya lo cogió. Pongo punto y coma. ¿Qué significa el punto y coma? El punto y coma significa A. Súmame de B13 a, ¿no es cierto? Pongo C13. Observen. Punto y coma. A. ¿No es cierto? Aquí, B13. C13. Hasta ahí estamos bien. Punto y coma. ¿Sí? ¿Qué más sale? D13. Punto y coma. ¿Sí? F13. No es E13. E13. Correcto. Imagínense, ¿sí? Esto tengo yo también. Me va a salir la misma cantidad. Pero ¿qué pasa con esto? Que yo estoy cogiendo celda por celda. Estoy cogiendo celda por celda. ¿Sí? Al momento de coger celda por celda, estoy sumando varias cantidades distintas. ¿Sí? Acá les voy a indicar. Si yo le pongo ahí, me va a salir la misma cantidad. Y ustedes van a ver que esta fórmula es mucho más larga, que me va a salir lo mismo, que esta de acá, que es más corta. ¿No es cierto? Entonces, los dos puntos que significan hasta y el punto y coma A. Correcto. Entonces, anoten por favor. Anoten por favor. ¿Sí? Acuérdense que esta clase está siendo grabada para poderles enviar a ustedes. ¿Sí? Y les voy a poner otros temas más de consulta. Muy bien. ¿Qué es una fórmula dinámica? Nos quedamos. ¿Qué significa? Los dos puntos en Excel. ¿Qué significan los dos puntos en Excel? Por favor, estoy en clases. ¿Qué significan los dos puntos en Excel? ¿Qué significa? ¿Qué significan el punto y coma en Excel? ¿Sí? Y aquí les voy a decir, por favor, para que me vayan realizando, ¿sí? Unas operaciones también. Entonces, todo esto, por favor, quedaría como tarea. ¿Cuáles vendrían a ser las operaciones? ¿Sí? Serían las siguientes para que ustedes, si es que no tienen computadora, no se preocupen. Yo solamente quiero que ustedes le coloquen la fórmula. Pueden realizármelo en una hojita de papel bond o en una hojita de papel de cuaderno, como ustedes quieran enviarme la tareita. Yo simplemente quiero que ustedes le coloquen la fórmula. ¿Cómo quedaría? Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo quedarían las fórmulas para poder sumar, restar, multiplicar y dividir en los siguientes rangos? ¿Cómo quedaría la fórmula para poder sumar, coma, restar, multiplicar y dividir? ¿Sí? En los siguientes rangos. Aquí les voy a poner, por favor, los rangos para que ustedes vayan viendo. Vamos a colocar, ¿sí? Sumar en A5, ¿sí? Sumar A5, que equivale
a 5 equivale 20. ¿Sí? En B4, que equivale 10. ¿Sí? ¿Cómo quedaría esa fórmula? Otra. ¿Cómo la multiplicaríamos a 5 por B4? ¿Cómo restaríamos a 5 menos, ¿no es cierto?, B4. ¿Y cómo dividiríamos a 5? ¿Sí? Dividido para B4. Entonces, aquí lo mismo sumar. También lo vamos a poner, en vez de sumar, multiplicar. ¿Correcto? Aquí, restar. Restar. Y dividir. Y dividir. Pongámosle dividir, por favor. Pongámosle dividir más acá. Y este. ¿Ya? Entonces, quedaría de esa manera, por favor, para que ustedes vayan realizando las fórmulas, ¿cómo quedarían? ¿Sí? Pueden ponerle con la función, aunque ustedes recuerden que la función simplemente vimos en la suma. Quiero que le hagan una fórmula dinámica. Una fórmula dinámica como les hice primerito. Eso es todo, por favor. Quedaría como debercito esta parte para que ustedes puedan ver. Les voy a enviar también el video que quedaría como agenda. Eso es todo, señores estudiantes. ¿Sí? Si pueden prender o encender la camarita para poder capturar quienes han estado en la clase. Entonces, acabado esta clase de aquí, me voy a permitir, ¿sí?, enviarles el link de este video y que ustedes puedan desarrollar la actividad. Espero que vayan verificando poco a poco. Los que tengan computadora o los que tengan celular, acuérdense que también nosotros podemos instalar lo que es el paquete del Office en el celular. Vamos pasando esto para poder ir verificando. Hasta aquí, muchísimas gracias, señores estudiantes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a seguirnos cuidando. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lizzy. Hasta luego. Hasta luego.